catecismo, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Y estamos hablándolo desde el inicio. En este momento, hace 8 días vimos solamente una introducción. Hoy vamos a continuar con la parte del credo, que es lo que estamos viendo, el credo, la profesión de fe, la revelación, que alcancé a adelantarles una parte de la revelación hace 8 días, y ahí vamos. Las cartas del apóstol San Pablo, las epístolas, sí. ¿Cuáles son? Romanos, 1 Corintios, 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón. Filemón, listo. ¿Quién es Dios para mí? Para mí, ¿no? Es amor. Dios es amor para ti. Para ti. ¿No más? Es Salvador. Es Salvador. Es compañero. Es compañero. Para mí Dios es mi padre, pero como yo no tuve una figura paterna en mi familia, entonces como ese apoyo en las dificultades y en los buenos momentos. Pues, Es quien reemplaza a tu papá en este caso. Muy bien, muy bien. Wilber. Para mí es la vida, porque pues, digamos, las muchas definiciones que tiene, la que más me toca es la vida, porque yo creo que es vivir todo momento junto con él, ¿sí? Y las otras pues, sí, pero esta me gusta más. Esta me gusta más. Es la vida, para ti es la vida. Amor, compañeros, para ti es tu padre, la vida. Freiden. Para mí Dios es como, no es solo como mi creador, sino quien me lo da todo a través de las personas. A través de las personas. Okay. Para mí reúne muchas cosas, pero creo que la palabra que más adecuada y la que comprende todo es el amor. Y que pues no hay más grande que el amor, y creo que el amor actual es considerado de una mala forma. Y creo que si lo considerábamos de una manera adecuada, descubriríamos que el verdadero amor es Dios. Ahora sí, por favor. No, muy profundo. Ya me veo sin parar. ¿Qué puedo decir yo? Mi papá y es mi mamá. Sí, porque representa esa autoridad, pero representa también toda la ternura de la que es capaz una madre, ¿no? Eso me lleva a mí a pensar que Él es todo misericordia, todo amor, todo lo que uno como ser humano puede tener y ser. Muchas gracias, doña Berta. Claro. Para mí es inspiración, porque lo que dice Juliana y Wilber, lo que nos mueve es el amor, y el ver ese amor es ver la vida y ver que en cada cosa, aunque sea pequeña, Él está ahí. Entonces eso me inspira a tratar de mejorar y cambiar radicalmente para ser mejor para Él. Dios para mí es mi todo, es mi principio y debería ser mi fin. O sea, porque yo vengo de Dios y el ideal es que vuelva a Él, pero eso depende de mí. Muchas gracias, don Fe. Excelente. Todos tienen un contexto muy bueno de Dios, muy bueno de Dios. Le adjuntaría la última parte que dijo don Fe. Venimos de Dios y nuestra misión es retornar a Él. ¿Sí? Esa es nuestra misión. ¿Sí? Eso sería lo único que le adjuntaría. Lo demás, para cada uno, porque es que precisamente la pregunta era ¿quién es Dios para mí? No ¿quién es Dios en general? ¿Sí? Entonces es para mí, para cada uno de ustedes. Vale. Y la última pregunta, ¿qué hago aquí en la tierra? Decía, ¿cierto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Buscar mi salvación para estar con Dios. No sé qué hago acá, porque es que siento que cada uno tiene un propósito diferente. Entonces no sé cuál es mi propósito. Esa es tu respuesta. Es que es una respuesta personal. Las preguntas, si se dieron cuenta, la única pregunta que era general para todos era la de las epístolas. Las otras dos preguntas eran preguntas personales. Lo mismo que Jesús. Cumplir una misión la cual no se iguala a la de Él. Y pues esa misión nos busca salvarnos. Escribir, vivir en comunidad, mostrando que dejamos a un lado la desobediencia y podemos hacer la voluntad de Dios con nuestra misión. En pocas palabras, está trabajando mucho. Daisy vive aquí trabajando mucho. Juliana. Ser felices.
creo que si nuestra vida no se basa en ser felices, pues entonces no sirve para nada. Muy importante. Y creo que esa felicidad solo se alcanza haciendo el bien y amando. Y ser santos es amar y es amar a toda costa. Así duele. Yo estoy como aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a vivir, aprendiendo cómo alcanzar el cielo, aprendiendo y como dicen por ahí, como chapaleando entre el barro, ¿no? Porque a veces entre más busco como la salida, a veces como que esa misma salida me hunde, ¿no? Porque digo, bueno, yo quiero perdonar, pero realmente en el fondo de mi corazón hay cosas que yo por lo menos no he podido perdonar. Entonces, como aprendiendo y chapaleando de ese barro que hay tanto en la sociedad que nos rodea, que es la que nos contamina, digámoslo así. Y uno trata de, en su ser personal, en el ser que Dios le ha dado a uno, en sus capacidades humanas, y el reconocer que soy barro, trato de aprender y de ser cada día mejor. Aquí en la tierra, para dar lo que cuidado por los demás, para demostrar aquel amor que Dios me demostró para poder crearme y para poder sacrificar su hijo no solo por mí, por todos. Entonces, es como decir, hablar sobre la nada, ¿sí? Porque si yo llegué aquí a no hacer nada, es una perdición total, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer lo que más pueda y a demostrarlo todo. ¿Lo escuchaste, Diosito? ¿Escuchaste lo que dijo Freddy? Estoy aquí como respuesta a una necesidad de la humanidad por la cual oró la iglesia. No le entendí, qué pena con usted. Bueno, yo, Wilmer, estoy aquí en la tierra como respuesta a una necesidad que tiene la humanidad por la cual oró la iglesia antes de que yo naciera, y estoy aquí como respuesta a esa necesidad. Soy un don para la humanidad, un regalo para todos. ¿Lo escuchaste, Diosito? Ahí hay dos compromisos muy grandes, ¿no? Muy fuertes. Y estás hablando sobre todo de la vocación, ¿no? Autovocacional. O sea, por... Que estamos aquí para ayudarnos en comunidad. Es como, digamos, un experimento que hizo Dios al crearnos, ¿sabes? Ver cómo se comportan aquellos que no van a crear, no sé, lo que pienso. Para ti, ok. Esa respuesta me gusta porque aquí la vamos a aclarar. Vamos a darle el enfoque que es a eso que tú dices que pudo ser un experimento de Dios, donde vamos a ver que no es así como les aclaraba hace 8 días, y donde vamos a empezar a aclarar esa parte, darle el rumbo que es, ¿vale? Pero bien por la respuesta, porque es sincero. Dale, Ronald. Amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Como Él nos ama. Por allá dijo Juliana que hasta dónde, Juli. Hasta que duela. Eso decía la madre Teresa. Sí, en parte lo decía. Bueno, entonces, la clase pasada quedamos en revelación, les expliqué de dónde venía la palabra revelación, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí, voy a contarles algo sobre algo que me faltó, porque nosotros tenemos que hablar, al momento de hablar de la doctrina, hablamos de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hablamos de la Sagrada Tradición, o sea, de la tradición de los apóstoles, ¿cierto? Y hablamos del magisterio de la iglesia, lo que compone la iglesia, ¿vale? Entonces, hoy voy a aclararles un poquito sobre las Sagradas Escrituras, ¿vale? Entonces voy a poner por acá. Es la reunión del Antiguo y Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, cómo se comprendía en ese momento las Escrituras en la iglesia primitiva y cómo se interpretaba el mensaje de Jesucristo, las enseñanzas. Esos son los documentos que se tienen del cristianismo antiguo, ¿sí? Luego tenemos la Didache, que es sobre la que me quiero enfocar, porque en lo que he podido leer hay un contexto muy importante que nosotros debemos conocer, ¿sí? Sobre todo en la Didache, en los subapostólicos y en los apologéticos, intertestamentarios rabínicos, que lo que voy a hacer es no abordarlos todos continuamente porque entonces nos vamos a quedar solo en los textos, entonces en cada clase les voy a abordar uno de cada uno de estos
un poquito y vamos avanzando con el catecismo. ¿Listo? Los subapostólicos, ¿sí? Y los apologéticos. Todos son muy importantes, pero de los que nosotros más debemos tener en cuenta para nosotros son los apologéticos, subapostólicos y la didaje. ¿Sí? ¿Vale? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Listo? Para abordar la didaje, les coloqué algo aquí en el tablero del Deuteronomio 30:15. Considera que hoy he puesto a tu vista la vida y el bien de una parte, y de otra la muerte y el mal. La didaje, o didache, trata, ahorita tú decías algo que me hizo acordar de la didaje, porque es que precisamente la didaje está fundamentada en un principio. Y el principio de la didaje es: Cristo ya nos enseñó todo a todos nosotros, ¿sí? Ahora yo tengo que llevar ese mensaje a los demás, ¿sí? Entonces, la didaje se fundamenta en llevar el mensaje y en hablar de las comunidades que ya conocen a Cristo, ¿sí? Y no de las personas que están como lo que hace Alfa, que es para aquellos que están como alejados. El querigma, el primer anuncio, ¿sí? Sino la didaje es para aquellos que ya están involucrados en la iglesia, ¿sí? Entonces es un poquito más fuerte. Entonces la didaje habla, por ejemplo, de los dos cambios, ¿sí? Por eso habla aquí del bien, de la vida, del bien de una parte, y de la otra la muerte y el mal. Habla del bien y del mal, ¿sí? ¿Por qué el dibujito? Entonces el dibujo tiene que ver con la didaje porque en el centro está Cristo, que nos dio el mensaje, ya nos dio el mensaje. Entonces Cristo, de esta parte del dibujo, ya nos dio el mensaje, ya nosotros tenemos el mensaje, ¿sí? Y de este mensaje nacen las comunidades, ¿cierto? En los apóstoles, quienes eran la cabeza, ¿sí? A partir de ese momento se forman las comunidades de la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, nosotros que la iglesia católica, ¿sí?, es la verdadera iglesia, por ejemplo? Entonces se sigue la sagrada tradición, ¿cierto?, de la sucesión de los papas hasta llegar al apóstol Pedro, ¿vale? Ese como paréntesis ahí. Entonces, la didaje aborda los dos cambios. Habla en sus capítulos del 1 al 6, habla de el Deuteronomio 30:15. Dice: existen dos caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado, y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que se hiciera contigo, ¿sí? Es decir, que el mal es una posibilidad, porque Dios nos creó libres, ¿sí? Entonces, Dios permite el mal en mi libre albedrío, ¿sí? En mi libertad. Yo tengo, supongamos, este soy yo, ¿sí? Y tengo dos caminos. Uno del bien, que me llevará a mi fin, en mi fin último, a la salvación, y otro del mal, ¿cierto? ¿Qué sería, pues, simbólicamente? Pero entonces ponga la flechita hacia abajo para que sepa que es el infierno. La perdición de mi alma, ¿cierto? Perder la salvación. Tenemos los dos caminos. ¿Por qué así? Porque es que yo los veo, para mí en este momento aquí yo no puedo percibir, ¿sí? Yo no puedo percibir si no tengo conciencia y si aún no he conocido a Dios. Yo no puedo percibir, sé que es bueno y que es malo, pero no sé qué me lleva a la salvación, si no me han hablado de Cristo. Si me han hablado de Cristo, sé que me salva y que me condena, ¿cierto? Pero aún así conservo en mi poder
la posibilidad de tomar la decisión. ¿Sí? Aún así, cuando yo conozco a Cristo, Cristo no me obliga. Porque Cristo simplemente me dejó todo el manual, todo lo que yo debo hacer para salvarme. Pero Él no me coge de la oreja y venga, tiene que salvarse. Quien toma la decisión soy yo, finalmente. ¿Sí? Entonces, tengo los dos caminos. Ahora, esto hace parte de lo que en la sociedad se conoce como moral. Por eso la Didache aborda las comunidades, porque habla de la moral, de los dos caminos, lo que es bueno, lo que es malo, las leyes, la moral, la sociedad, la comunidad, las comunidades y la sociedad. Hablamos. Esa Didache es un libro, ¿verdad? Sí. Es un texto del año 70 después de Cristo. Es que la Didache, ahí Leonardo no les ha sabido explicar, digamos, por decir algo, la Didache era un libro que debió haber entrado dentro de la palabra de Dios, Sí. pero no alcanzó, digamos, el rango, como los apócrifos, o Como los evangelios ¿sí? apócrifos. Ajá. Pero que sí le ha servido, digamos, a la Iglesia Católica para En basarse en parte. alguna de sus doctrinas, por lo menos lo que estés diciendo. En lo que estoy diciendo, por eso estoy abordando solo esta parte, porque la Didache tiene mucho más contenido de las comunidades, Sí. pero es un contenido que la Iglesia en el momento llegó y dijo, no, esta parte No del es- contenido no es bueno, no tiene totalmente inspiración de Dios para llevarlo a la Sagrada Escritura, ¿sí? Es un libro, un texto que no todo es bueno, ¿sí? Entonces, por eso hago aquí énfasis solamente en la moral, que es lo que a nosotros nos rige en el tomar la decisión del bien y del mal, ¿sí? Saber que si yo robo, la moral a mí me dice, eso está bien o está mal. Para mí puede que esté bien, porque mi moral es esa. Me dice, está bien robar. De pronto Sí. no queda bien que no esté inspirado, queda bien como que no es bíblico. Porque el bíblico tiene un sentido pues... Y es inspirado, el texto bíblico es inspirado, por eso los textos bíblicos todos tienen inspiración de Creo Dios. que todos, por ejemplo los de los Y santos. tienen una coherencia, ¿no? Si uno los mira, tienen una coherencia. Entonces, el hombre es libre. La Didache se opone al dualismo ontológico, que es propio de la mentalidad antigua. ¿Qué es eso, profesor? Yo sé que es dualismo, ¿Qué es dualismo? dualismo es, digamos, que si hay calor, hay frío, si hay... Exacto. Entonces se lo voy a pintar para que me entiendan, Fede, ¿sí? Te tienen que hacer que lo visto, Federico. Y creo que todos lo han visto. El yin yang. Eso es el dualismo. El yin yang. ¿Sí? Nixon lo dice. Este es todo negro, ¿cierto? Y entonces, así como hay energías buenas, hay energías malas. Pero eso hace parte de la nueva era, señor. Y así de la nueva era, hoy en día abordado, hoy en día adoptado, pero realmente eso tiene milenios, ¿sí? Es milenario. ¿Por qué? Porque son personas, culturas que no han conocido a Cristo. Ahí es donde está nuestra misión. Una de nuestras misiones es aquí, pero la otra misión son todos aquellos que no conocen a Cristo aún. Y es sacarlos de este engaño, ¿sí? Como el del que abordábamos a propósito que quedó pendiente la segunda sesión del tema que les estaba dando, donde veíamos que la estatua hacía como es arriba, es abajo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Fe? Que no nos volvió a la Que quedó diosa pendiente. Carisma y todo eso cuando nos dio todo ¿Se eso acuerdan? de la nueva era. Queda segundo de Sigamos la con nueva. esto porque es que si no nos confundimos. Entonces, el Yin Yang aborda esto, eso es el dualismo ontológico. Esto es el dualismo ontológico, que es tener una doble mentalidad. Yo adapto la moral a mi conveniencia. ¿Eso les suena que sucede hoy en día con la palabra de Dios? Sí. Sí, hermano. Entonces, no es nuevo. O sea, ¿Qué tal la definición de ontológico? La definición de ontológico. unido al ser, creo que es. Ontológico, ya se los voy a dar desde el latín más bien para que lo Sí, es podamos. mejor. Estudia el ser, ¿cierto? Es parte de la metafísica, imagínense, que estudia el ser en general y sus propiedades, es decir, todo lo que esta persona puede tener como propiedades. Nosotros lo conocemos como valores,
o antivalores. Por eso habla de la moral. Entonces la ontología estudia el ser en su conjunto de valores y antivalores, ¿vale? Lo que a mí me rige. Yo puedo tener un antivalor que para mí es bueno. Puedo tener un valor que para mí es considerado que es malo. Es como cuando se dice que la unión de Dios y el sacerdote es ontológica, o sea, del ser. Exacto. Se unen. Son las características que tiene el sacerdote ontológico, ¿sí? Ontológicas para estar unido a Dios. Por eso no todos podemos ser sacerdotes. ¿Sí? Ahora, en la nueva era donde Don Fede hace referencia, esta parte se aborda más del que yo me lleno de malas energías y entonces tengo que purificar y limpiar esas malas energías. Pero eso viene desde hace mucho tiempo y está totalmente contrario a lo que nosotros abordamos. Entonces, esto en cuanto a la didaje, parte de la moral, ¿listo? Parte de la moral. O sea, podría decirse que el catecismo toma su sentido moral de la didaje. Esta parte. El sentido moral del catecismo Solamente está tomado de esta la parte. didaje. No, pero ¿Dónde no no el hay falta? catecismo como tal. Toda la doctrina, Wilmer, toda la doctrina de la fe católica, o sea, toda la iglesia católica, todo el magisterio de la iglesia y la doctrina católica solamente toma la parte de la moral, porque es que la parte de la moral ya viene en la Biblia, en la palabra ya está inmersa, ¿sí? Por eso Cristo mismo dice, es que no es aquello que entra al hombre lo que lo hace malo, ¿no? Es todo aquello que sale del hombre lo que lo hace malo, ¿sí? Por eso es que yo les digo que esto ustedes no le han entendido a Leonardo. Estos textos que él le da no es que de ahí se tome, sino hacen parte de algunos de los tantos y tantos Textos, libros o cosas que toma la iglesia para dar la doctrina. Por eso les como decía, tal. Por este eso, es un por eso paréntesis. Leonardo hablaba de la tradición, esa Ajá. parte era parte de la Exacto. tradición. Ajá, eso Del es lo que no magisterio han que es entendido. la Estos son los Ajá. textos. Entonces, ¿por qué se los estoy explicando? Porque les dije voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar de aquí en adelante uno a uno, para que cuando se los encuentren no se vayan a perder y sepan qué se tomó y qué no se tomó de esos textos, ¿vale? Sí. Desde la didaje se tomó esta parte porque está en concordancia con la doctrina de la fe católica. Pero no quiere decir que solo Que se tomó de la solamente didaje. También se ha tomado, por decir Inclusive algo, está los escritos de Santa Teresa, o se ha tomado también de la misma Biblia, se ha tomado Claro, también si de nos vamos muchas al cosas. Génesis aparece la moral, porque ahí está la decisión que tomó Eva. Sí, yo pienso que, digamos, se tomó, digamos, la idea del pensamiento de esos Para libros poder explicar, lo que pasa para es que explicar, de la digamos, didaje se algunos tomó, temas. exacto, la ontología para poder explicar por qué la moral está fundamentada en las características del hombre. Porque cuando toman un escrito de San Agustín o un doctor de la iglesia, pues lo sacan con Ajá. corchos, ¿cómo se llama eso? Les voy a dejar la frase que estaba. Comillas, eso. Eso. Pero no, bueno, hacen referencia como a la Listo. explicación, pero no lo toman así como tanto. Es que eso es para citar. Entonces, ahora vamos a hablar entonces de la revelación. ¿Trajeron catecismo? ¿Quiénes trajeron catecismo? Todos tienen catecismo. Listo. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 4. ¿Vale? Nos vamos hasta por allá. Yo tengo dos catecismos, miren. No. Imagínense, todo lo que hemos hablado y vamos en el numeral ¿Qué? 4. Es el de... El valor doctrina. Cómprenme uno, allá en la vitrina yo vendo 25.000 pesos catecismos. Entonces, de acuerdo con todo lo que hemos hablado, ¿basta solo la razón y la moral para conocer a Dios? No. ¿Ven? Y ahí hay fallas fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, de hermanos separados. Porque se Vamos a fundamenta. seguir con la revelación. Vamos a seguir con la revelación. Entonces, en los hermanos separados, por ejemplo, solamente basta la moral, ¿sí? La moral y... Ay, se me fue la palabra. La moral y qué les digo. Y la razón. La moral y la razón para... Gracias. La moral y la razón para conocer a Dios. ¿Ven? Y entonces yo adapto la palabra a lo que me conviene. ¿Ven? Eso pasa en muchas de las iglesias separadas. Entonces vamos a ver nosotros por qué no. Listo. Entonces en el numeral 4 dice, ¿quién me ayuda con la lectura? Solo el numeral 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús
es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Juan Pablo II. Mire, si ven, por ejemplo, ahí cita a Juan Pablo II. ¿Ven? Y decía exactamente, nos está hablando de quién. ¿Quién iluminó? ¿Cristo? Cristo. Entonces no hace falta solamente la moral y la razón para conocer a Dios, porque alguien vino y nos mostró a Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿existía revelación de Dios en el Antiguo Testamento? Claro. Por supuesto, ¿sí? La primera revelación de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿cuál es? La creación. La creación, porque se manifiesta el poder de Dios en la creación y aún se manifiesta directamente al hombre, ¿sí? Es más, Pero es manifestación, no revelación. no, se revela, bueno, Se revela. ya le voy a mostrar en qué momento se revela. Sí, no, porque se revela ya a Moisés. Sí, a Moisés, la revelación mosaica. Se manifiesta al hombre en ese momento, a Adán, se manifiesta inclusive enseñándole de qué debe y no debe hacer. ¿Sí? ¿Qué debería y qué no debería hacer? Mostrándole el camino. ¿Sí? Entonces desde ese momento Dios respeta nuestro libre albedrío. No hay más. No porque el catecismo va en orden, todos los numerales están segmentados, un grupo de numerales dentro de los capítulos. El 4 está antes del 5, ¿cierto? Y después del 3. Venga, sí, ¿Listo? eso es así, o sea, no es continuo los capítulos, los numerales. Sí, no es claro. continuo. Sí, Sí, es o continuo, sea, no hay pero otro 4. no hay otro 4. No es como la Biblia que tiene el mismo número de versículos en diferentes libros. Dependiendo del libro. No. ¿Listo? Entonces, ahora, alguien que me busque el numeral 53. Ya tenemos, tú tienes el 4 ahí. ¿Listo? Sí. Ya no te preocupes. Listo. Léeme el numeral 53, por favor. Entonces les estaba hablando de Adán, ¿cierto? Sí, señor. La manifestación hacia Adán. El 53 ya hace parte Por eso, pero es de la que revelación. es que como se me adelantan y se me van al... Yo les estoy hablando del capítulo, del numeral 4, donde estamos hablando de lo que Dios ha querido iluminar, ¿sí? Para que podamos entender la diferencia, ya un fe se adelantó, de manifestación y revelación. ¿Ven? Entonces, numeral 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del Verbo encarnado. Alto. Devuélvete un momentico que es que pasamos por alto la diferencia. Ahí nos habló de la diferencia, ¿cierto? Entonces dice, prepara por etapas para acoger la revelación. Alto. Prepara por etapas, Dios prepara al ser humano por etapas para acoger la revelación. Es decir, en el momento que nosotros vimos cuando hablábamos de Adán y Eva, todavía no se había revelado. Por eso les decía, se manifiesta y aún así le da al hombre, le da al hombre una guía, por decirlo de alguna forma, sobre el bien y el mal. ¿Sí? Pero el hombre es quien toma la decisión. Dios desde ese momento se viene manifestando para ir preparando el camino. ¿Sí? Sí. Que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Exacto. O sea, culminará en la salvación. ¿Listo? Entonces, como el hombre por sí mismo, en su razón, no puede comprender, ¿sí? No puede entender la infinidad y la perfección de Dios, entonces Dios tiene que venir a manifestarse al hombre, ¿sí? Tiene que venir a manifestarse al hombre para que el hombre empiece a conocer quién es Dios. ¿Sí? Empiece a conocer quién es Dios y se empiece a preparar para la revelación. ¿Listo? ¿Alguien me quiere ayudar, por favor, con el numeral 7?
Yo el Papa Nandi Fantasma. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también más aún su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. La correspondencia con el designio de Dios. Nos estaba hablando en el numeral 53 que el designio de Dios es el fin último, que es la salvación. ¿Sí? Listo. Entonces, a lo largo del tiempo y de los años, Dios habla al corazón del hombre, ¿sí? Y se va manifestando de manera... Para mí, yo digo que el mejor profesor que existe es Dios. Porque es que Dios tiene una pedagogía perfecta, ¿sí? Perfecta. Inclusive, me acuerdo de una historia que les voy a contar para hacer un paréntesis, para entender la pedagogía de Dios. Había una vez un hombre que iba en un barco y el barco naufragó. Ese barco naufragó. Él llegó a una isla con unas pocas pertenencias. Este hombre arma un cambuche como puede con ramas de palmeras, con lo que encuentra, para alojar allí sus pocas pertenencias y poder quedarse ahí, mientras busca la forma de que alguien lo rescate. Pasa el tiempo y un día él decide salir temprano en la mañana a rodear la isla nuevamente, como lo hacía todos los días, para ver si divisaba algún barco que pudiera ayudarlo. Pasa todo el día. Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame. Necesito salir de esta isla, ya he pasado mucho tiempo, necesito que me ayudes, por favor. Pasó todo el día, no escuchó la voz de Dios, no sentía que Dios estuviera con él en su corazón, sentía que Dios lo había abandonado, que estaba solo totalmente, y regresa a su alojamiento solamente para darse cuenta que se había incendiado su choza. A raíz del sol se había incendiado y se habían quemado sus últimas pertenencias, su cambuche pequeñito que tenía, y ahora sí no quedaba absolutamente algo en que vivir. Pues este hombre se tira al piso. Dios mío, pero ¿por qué me haces esto a mí, Señor? Era lo único que tenía, lo poco que me acompañaba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, se duerme en la noche y en la mañana siente que alguien lo despierta. Levántate. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Levántate. Cuando abre los ojos, ve dos personas con botiquines de primeros auxilios atendiéndolo, dándole agua, dándole alimento. Ve un barco, pero ¿cómo me encontraron? ¿Cómo supieron? No, es que nosotros íbamos pasando y vimos el humo, vimos una humareda y dijimos, no, vamos hacia allá. Vimos la señal. De pronto hay alguien allá. La señal de humo que nos hiciste ayer. Entonces llegaron a la isla y rescataron al hombre. A veces nos pasa eso en la vida, que estamos allá sumidos, hundidos, y entonces cuando creemos que Dios no nos está escuchando, resulta que Dios está permitiendo que ese mal pase para sacar un gran bien, para sacar algo mejor. ¿Sí? Eso nos enseña la pedagogía de Dios, por eso nosotros no la entendemos. Por eso a veces peleamos tanto con Dios, casi siempre, por lo general todos los días peleamos con Dios, desde que nos levantamos. Porque hace frío, porque llueve, porque hace sol, ¿sí? Porque hay huevos, porque no hay huevos, ¿sí? Entonces, pero la pedagogía de Dios es perfecta, ¿sí? Es perfecta. Entonces, dime. Hay un amigo Teo que dice Sí. que eso no tendría lógica. Bueno, lo dice él. Sí. Él dice que, ¿por qué permitiría el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Claro, Dios permite el mal porque por medio del mal el hombre se prueba en su fe y en su amor a Dios. Si no existiera el mal, ¿cómo comprueba el hombre que ama realmente a Dios? Si no existiera el mal. ¿Cuáles son las pruebas que yo debería afrontar? Si no hay una prueba, no hay una corona.
Claro, por eso Dios permite un mal para sacar un gran bien. Dios nunca permite un mal para que tú te hundas peor. No, Dios siempre lo permite para sacar algo mejor de ahí. Lo que pasa es que nosotros somos impacientes y el tiempo de nosotros es diferente al de Dios. Y lo que gana uno, digamos, en ese caso, es una gran virtud, que es Claro. la confianza en Dios. La fe. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, pedimos sabiduría y no tenemos sabiduría, Dios tiene que permitir un mal para que tú aprendas y entiendas la sabiduría, porque no todos venimos con ese don de la sabiduría. ¿Ves? Por eso tiene que existir el mal. ¿Cómo fomentas tú los dones del Espíritu Santo si no hay un mal que te permita fomentarlos? Lo que De pasa pronto no es que Dios, Porque no es que porque tenga nosotros- que existir el mal, porque es que usted dijo, tiene que existir el mal, pero eso no es de Dios, sino es culpa del hombre. Entonces no es que tenga que existir, sino que ya existió, pero Dios saca provecho de eso que nosotros hicimos mal. Entonces nunca va a ser culpa de Él, sino que Él arregla las cosas que nosotros hicimos mal. No. Realmente, bueno, voy a hacer otro paréntesis, me deja hacer un paréntesis ahí. Bueno, termine y ya hago yo el paréntesis. Porque me perdí. Voy a hacer el paréntesis para explicar. Si vamos a ir teológicamente a la profundidad, ¿sí? ¿Cuál es la raíz del mal? Tiene un solo nombre: La ausencia del bien. la ausencia del bien. Y eso le pasó a alguien que traicionó a Dios. ¿Quién fue? En el Ese no era principio. hombre. Y ese no era hombre y fue creado por Dios. Pero Dios no lo creó siendo malo. Dios lo creó bueno. Es más, era el mejor de todos. ¿Sí? Pero se corrompió. Se dañó. Por estar por encima de Dios. Por querer estar por encima de Dios. ¿Sí? Cuando Él viene a tentar al hombre, el hombre no crea el mal, porque el mal ya existe. ¿Ves? El hombre toma la decisión si adopta el mal o si adopta el bien. ¿Ves? Pero en ocasiones Dios debe permitir ese mal para que el hombre aprenda y fomente el bien, un bien mayor. ¿Vale? Porque finalmente, ¿de dónde es que uno aprende las cosas? De los errores que uno comete. Porque si él permitió la tentación, Él permitió que el diablo tentara a Eva, ¿sí? Pero sí, y de ahí nace pues el error de nosotros, y pues la caída. Del hombre. Exacto. Entonces, imagínate, Cristo tuvo que morir en una cruz de mala forma, de la peor que había, para sacar la salvación. Entonces, ahí la diferencia. Entonces, por eso no podemos decir que nosotros creamos el mal. ¿Sí? ¿Vale? Adoptamos el mal. Sí, lo adoptamos, que es diferente. ¿Claro para los dos? ¿Sí? Listo. Don Fede, ¿su merced iba a contar algo? ¿No? Pero entonces, de todos modos, hay que, digamos, es culpa de nosotros, sigue siendo culpa de nosotros por Adoptarlo, el mal. ahí sí ya te la copio, Ya no. que es culpa de nosotros adoptar el mal, es culpa de Que nosotros, no, claro, porque tú no digamos- puedes culpar a Dios de que Dios te mandó a adoptar el mal. Porque cuando nosotros adoptamos el mal es ahí de donde salen todos los errores y todas las causas, digamos, de que empezaron desde el principio, ¿sí? Pero si nosotros no hubiéramos adoptado el mal, pues eso ya no estaría, ¿sí? No. Lo que pasa es que esa ha sido la historia del hombre. El hombre, si tú te vas, la palabra narra que el hombre se equivoca y vuelve y traiciona a Dios y lo traiciona durante toda la historia. Pero Miren, entonces, el perro nosotros, no dejamos Sí, hablar. por eso estoy tratando de correr. ¿Cuándo las qué? pero entonces nosotros... Son las 8:30. Entonces O vamos. sea, ya nos toca irnos. Voy a terminar 10 minuticos porque es que... Dale. Lo que pasa es que nosotros tenemos pues el diseño para hacer el bien, ¿sí? Y Dios nos da la fuerza para siempre aceptar el bien. Entonces al inicio Adán y Eva tenían la fuerza para vencer la tentación. Lo que Sí. pasa es que ellos decidieron en su inspiración personal, bueno, en su pensamiento personal, pues ya hablando con el demonio, inspirar, bueno, ese es el error, no hablar con el demonio, el adoptar el mal, ¿sí? Correcto. Entonces ahí ya Dios se libra de toda esa culpita, ¿sí? Y ellos adoptan eso por completo con una decisión que estaban en justicia original, que ellos tienen todas las potencias pues al 100, las potencias de la mente, corazón y voluntad.
Entonces eso hace que sea una decisión irrevocable y eso hace que entre el mal al mundo y Jesús tenga que morir en la cruz. Y entonces ahí es donde ellos vienen y Dios, ¿por qué permite el mal? Pero no podemos decir que Él permitió toda la entrada de la muerte al mundo, sino que nosotros fuimos los que le dimos potestad a la muerte, bueno, que entrara la muerte a el mundo material que Dios había creado. Te lo voy a aclarar con una respuesta de Jesucristo. No, pues es que decía algo sobre el tema, pero con respecto a lo que tú habías dicho, sí lo permite. Claro, ya te voy a decir por qué. Nosotros decidimos que en serio pase eso, No. pero lo permite. Y yo creo que la muerte es la consecuencia del pecado. Exacto. La muerte es la consecuencia del pecado. Y es más, Cristo en sus palabras mismas nos dice que llegará el tiempo de la siega, que entre nosotros está pasando continuamente. La siega, y se separa el trigo De la cizaña. de la cizaña. ¿Ves? Entonces tú no eres ni yo quien decide quién es trigo y quién es cizaña. Ni si voy a hacer trigo o voy a hacer cizaña. Yo tomo mis decisiones de acuerdo a la moral. Ahí retomamos la moral. Para mí eso malo puede ser bueno, ¿sí? Pero yo no estoy decidiendo que tú vas a ser malo o que tú vas a ser bueno, ¿sí? Yo no soy quien está decidiendo, le voy a permitir a Monfede que sea malo, ¿no? Porque inclusive con los hijos pasa. Uno como a sus hijos quiere que todos sean lo mejor, pero inclusive con los hijos es donde uno más aprende, porque los hijos fallan, ¿sí? Y fallan en lo que a veces uno menos quiere que fallen. Para nosotros el aborto es malo. Exacto, pero para otras personas el aborto es bueno. Y para otras es un negocio. Claro. ¿Ves? Entonces hay que diferenciar ahí el mal, ¿vale? Sigue entonces Dios para manifestarse, para continuar buscando al hombre en su revelación. Imagínense, ahora estamos viendo la revelación. Y viene y busca a alguien en la palabra. Génesis 17, 1 al 7. Vamos a leer ese, lo analizamos y nos vamos. ¿Génesis qué? Génesis 17. Génesis 17, del 1 al 7. Ya, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Todopoderoso, tenme presente en tu vida y vive rectamente. Yo haré una alianza contigo y multiplicaré tu descendencia inmensamente. Entonces Abraham cayó rostro en tierra mientras Dios continuaba diciendo: Mira, esta es la alianza que yo hago contigo. Tú serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre ahora en adelante será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Alto. Entonces Dios tiene que elegir a alguien para revelarse, ¿sí? Para empezar sus etapas de revelación. Y escoge un pueblo. Y ese pueblo nace de Abraham, ¿sí? Entonces busca a Abraham, halla gracia en Abraham y con él empiezan las etapas de la revelación, ¿sí? Entonces, quedamos en Abraham. Vamos a ver en el siguiente la revelación mosaica, ¿sí? A quienes escoge después para anunciar la salvación, ¿cierto? Y luego vamos a ver cuál fue el anuncio más importante de los profetas. A ver si de pronto en la siguiente clase, que yo lo veo difícil, no, terminamos revelación.